No tenemos que lograr inferir y opinar después de haber hecho una lectura. Entonces ahí estamos hablando sobre los niveles de comprensión lectora. Muy buenos días, nuevamente saliendo en el canal Aprendiendo con Andrés para proseguir con nuestras sesiones de aprendizaje. El día de hoy vamos a tratar sobre la segunda competencia del área de comunicación, que es lee diversos tipos de textos, ¿ya? Esta competencia es una de las competencias centrales y la más importante, sin dejar de lado las demás, del área de comunicación, porque es la competencia que nos va a permitir desarrollar muchas capacidades. Por ejemplo, la capacidad de inferir, la capacidad de hacer un análisis crítico, reflexivo, después de haber hecho una lectura de un texto. Entonces, no solamente vamos a estar hablando sobre cómo entendemos la lectura, sino tenemos que lograr inferir y opinar después de haber hecho una lectura. Entonces ahí estamos hablando sobre los niveles de comprensión lectora. El nivel literal, que es lo básico y que generalmente todos dominamos eso. Lo que tenemos algunas dificultades es en el nivel inferencial, es pues decir, deducir muchos mensajes después de haber leído un texto. Y si logramos desarrollar la capacidad de opinar o hacer un análisis crítico, reflexivo después de haber hecho una lectura, sería mejor. Esos tres niveles son los que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos una lectura. Y cuando hagamos una lectura, tenemos que pensar en aplicar estrategias de comprensión de lectura. Es decir, tenemos que valernos de diferentes estrategias para poder ver y poder solucionar nuestras dificultades cuando hacemos alguna lectura comprensiva. Una de las estrategias básicas y más comunes y que casi la mayoría lo aplicamos es el subrayado. Cuando uno lee, cuando uno pasa la vista por determinados renglones, tenemos que dejar huella que nuestros ojos hayan pasado por esos renglones. ¿Y cómo dejamos huella? Tenemos que subrayar. Y hay diferentes estrategias que permiten lograr entender mejor. Por ejemplo, recomiendan subrayar ideas principales. También recomiendan identificar palabras claves. Pero, ¿cuáles son aquellas palabras claves? Son aquellas palabras que más se repiten en el texto. Tenemos que identificar qué palabras se repiten más en el texto. Si logramos identificar las palabras claves en el texto, va a ser fácil deducir y entender el tema del texto. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a dominar y nos habituemos a aplicar la estrategia del subrayado. Como dijimos, podemos subrayar ideas principales, ideas secundarias, palabras claves, personajes, lugares, ubicaciones. Podemos subrayar sustantivos, adjetivos, en fin, depende de la habilidad con que vaya manejando el lector. Ya eso depende a la medida de la práctica, ya uno va identificando y inclusive se puede utilizar diferentes colores. Un color para la idea principal, otro color para para las palabras claves, otro color es para los personajes principales, otro color para los personajes secundarios. También después de esta estrategia que es el subrayado, paralelamente a eso tenemos que entender de que cuando leemos para hacer una lectura comprensiva, tenemos que tener presente que tenemos que hacer tres momentos: el antes de la lectura,
el durante la lectura y el después de la lectura. Antes de leer un texto para poder responder preguntas, yo tengo que realizar ciertas actividades para poder ya irme centrando en la lectura propiamente dicha. ¿Qué debo hacer antes de la lectura? Puedo hacer hipótesis, predicciones, puedo ya imaginarme de qué trata la lectura, qué dice el autor, de qué más o menos podría estar escribiendo el escritor. ¿Para qué? Para que me ayude a irme centrando cuando yo haga la lectura propiamente dicha, o sea, las actividades de la lectura o durante la lectura. Hay actividades que debo hacer durante la lectura. Cuando yo esté pasando mi vista por los renglones, debo aplicar estrategias de subrayado, ideas principales, ubicar palabras claves. O después de la lectura, ¿qué debo hacer? Tengo que hacer un dibujo de repente como estrategia. O debo hacer un mapa conceptual después de la lectura. O puedo responder un cuestionario de preguntas. En ese cuestionario de preguntas puede haber preguntas literales, inferenciales y de opinión. Puedo hacer esquemas. O puedo hacer un parafraseo. O puedo simplemente hacer un resumen textual o un resumen argumental que me permita ir rescatando lo más importante de la lectura. Entonces, resumiendo, cuando un estudiante quiera leer para responder preguntas, es decir, quiera hacer lectura comprensiva, tengo que tener presente en 3 momentos. El antes de la lectura, ¿qué debo hacer? El durante la lectura, ¿qué debo hacer? Y después de la lectura, ¿qué debo hacer? Hay actividades que debo hacer antes de leer un texto. Hay actividades que debo hacer durante la lectura. Y hay actividades que debo hacer después de la lectura. Eso por una parte. Y hay que tener en cuenta también los niveles de comprensión lectora. Entonces, tú como estudiante tienes que tener claro estos conceptos.